emergencia es una situación que pone en riesgo inminente la vida de la persona o, digamos, la continuidad de una de sus funciones esenciales, como puede ser el aparato respiratorio, el cardiovascular o el neurológico. Es decir, cuando hay un riesgo inminente que necesita una atención de inmediato, eso es a lo que definimos como una emergencia. Las emergencias tenemos que llegarles en el mínimo tiempo posible, en el menor tiempo posible. Las urgencias se pueden dilatar en el tiempo, pueden unos 20 minutos, 25 minutos, media hora, pueden dilatarse en el tiempo. No así en las emergencias, donde tenemos que estar lo más rápido dándole una solución al paciente que la presenta. El paciente puede concurrir por sus propios medios, eso a veces ocurre, llega el paciente por sus medios a la puerta de emergencia, pero en general, y lo que pasa en nuestro medio, es que el paciente está acostumbrado a pedir la ayuda telefónica al servicio de emergencia que tenga contratado, en este caso asistencial de emergencia. Entonces, digamos, cuando uno tiene que explicar todo el flujo, todo el proceso desde que el paciente se encuentra o el familiar con una situación de emergencia, lo primero que hace es llamar por teléfono a nuestra central telefónica. Ahí una operadora telefónica o un operador telefónico, que son personas que están capacitadas con un entrenamiento que lleva más o menos unos 6 meses, para que puedan diagnosticar telefónicamente o clasificar los llamados de acuerdo a la gravedad en esos. En emergencias es esto que requiere que nosotros arribemos lo más rápido posible al domicilio. En urgencias, que se pueden dilatar un poco en el tiempo, y en las consultas, que son aquellas, por ejemplo, tengo una duda sobre una medicación o tengo un resfrío leve que no está tentando esta situación mi vida, es decir, algo que perfectamente se puede dilatar un par de horas hasta que el médico en un auto, en este caso, o también en una ambulancia, de acuerdo a la disponibilidad, llegue a resolver ese problema. Pero son situaciones bien diferentes. Nosotros atendemos en asistencial de emergencia unas 150 consultas diarias. ¿Llamados telefónicos? Llamados telefónicos. Tenemos una operativa de traslados que representa 1/3 de esas 150, es decir, que hay 50 traslados que se coordinan, sean medicalizados o no medicalizados, y luego unas 100 atenciones a domicilio que se clasifican en estos 3 códigos. Código 1 la emergencia, 2 la urgencia y código 3 la consulta. Nosotros atendemos la vía pública al 911 una semana por medio con el otro prestador de emergencias móviles del departamento. En esa semana donde nosotros damos la cobertura del 911, el politrauma o los accidentes de la vía pública son por lejos la mayoría de los llamados que atendemos. Un tema de movilidad donde hay muchos radares, eso también lo hemos visto en los últimos días. Digamos, se enlentece la posibilidad de que tiene la ambulancia de llegar en tiempo y forma, porque el mismo tránsito está más lento. Entonces nosotros ahí, intercambiando con la gente de la Intendencia, logramos que para minimizar el impacto de los radares, nuestras ambulancias se van a dirigir a las urgencias, además que a las emergencias, con la sirena abierta, para poder permitir dar mayor tiempo, un mejor tiempo de arribo también a situaciones que no son emergencias, pero sí son urgencias. Como para que se entienda bien, una urgencia podría ser un paciente que presenta algunos factores de riesgo vascular, como por ejemplo es un fumador mayor de 45 años, que no tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, pero relata un dolor en el pecho. Un dolor en el pecho que no le calma. Habla con la telefonista, es un código 2, es una urgencia, nosotros tenemos que asistirlo lo más rápidamente posible para revisarle un electrocardiograma y diferenciar si esto se trata efectivamente de una cardiopatía isquémica o no, porque el pecho puede doler por otras causas. Pero bueno, esa sería una situación de urgencia, donde nosotros tenemos que llegar rápido, pero no es lo mismo como un paro cardiorrespiratorio. El paciente está tirado en el piso, no está respirando, hay que iniciarles medidas lo más rápidamente posible, y eso es lo que clasificamos, por ejemplo, como una emergencia.
durante 10 años fui emergencista, es decir, lo viví del lado del médico que va arriba de la ambulancia. Y ahí vos tenés diferentes conductas, ¿no? Hay personas que se quedan paralizadas cuando escuchan la sirena, hay otras que se corren y hay otras que siguen porque no lo entienden, no se ponen nerviosos. Pero los conductores sanitarios, nuestros choferes, están entrenados para estas situaciones y para comprender cómo potencialmente esos conductores se van a comportar en la vía pública al escuchar la sirena. Pero sí, normalmente la gente se para al costado y deja en el medio un camino para que la ambulancia avance. Y realmente la persona que se dedica a esto no solamente vive una carga de estrés muy alta, por tanto tiene que tener mecanismos para poder afrontar, porque es muy difícil. Si uno estuviera en una situación, lo mejor de todo sería por el celular, porque permite a través de las manos libres. Si es una situación de emergencia, claramente uno debería poder poner el altavoz para quedarse con el operador telefónico o el médico coordinador. Nosotros en la academia contamos con un médico que en esta situación le va a dar una contención a ese familiar frente a una víctima que esté acompañada. Si vos estás en una situación donde tu hijo o tu esposo está en una situación de gravedad extrema, es preferible que vos puedas hacer algo mientras a que simplemente estés esperando a que venga el equipo asistencial. Nosotros tenemos 5 bases de salida que están distribuidas en todo el departamento y tenemos una cobertura bastante amplia del departamento, aunque no completa. Y lo que se hace es distribuir la flota, que es y tengo el orgullo de decirlo, la más grande del departamento y la mejor equipada, y lo que nos permite llegar lo más rápidamente posible y cumplir con estos tiempos en la enorme mayoría de los llamados. Entonces lo que hace el operador telefónico es asignarle ese llamado al móvil que obviamente se encuentra más cerca de donde está ocurriendo el evento. Se despacha el servicio y bueno, luego ahí empieza a correr el tiempo. Mientras se espera el arribo al domicilio, se acompaña la espera de ese paciente en el caso de las urgencias y las emergencias. Imaginémonos una situación en que el equipo está en la base. Le suena el handy, tienen un handy o la tablet donde le avisa que tiene un código 1 de emergencia. Todo el equipo sale como los bomberos, se sube rápidamente a la ambulancia y se dirigen al domicilio. Prenden la sirena y eso abre el tránsito hasta que llegas al domicilio. Esa espera, que para el paciente o el familiar puede ser eterna, es lo que nosotros intentamos acompañar con nuestro médico coordinador, el médico que está en la cabina, para que le dé esa tranquilidad o esa seguridad mientras el equipo llega. Cuando se llega al domicilio, se bajan los insumos, que es un cardiodefibrilador, el aparato de electro, un bolso de paro le llamamos, es donde tenemos todos los implementos que se pueden necesitar frente a un paro cardiorrespiratorio o a una situación crítica de ese paciente. Y ahí se procede. Muchas veces, por suerte, no es necesario porque tenemos que decirlo, hay como una sobrecalificación de la emergencia, porque es muy difícil también telefónicamente y para el paciente reconocer qué es lo que se tiene. Pero bueno, cuando realmente es así, vamos al domicilio con todo lo que se necesita. Y si no, lo tenemos dentro del propio móvil, ¿no? En el móvil de una ambulancia especializada está equipada como si fuera un CTI. Nuestras ambulancias, las asistenciales de emergencia, son de las mejores del país en lo que tiene que ver con equipamiento, realmente. Y se comportan como eso, como CTI móvil. Significa que si un paciente está en CTI, por ejemplo, cuando lo trasladamos a otro CTI, es exactamente igual las ventajas o las posibilidades que tiene ese paciente de estar en el CTI, dentro del sanatorio o en la ambulancia. Y eso es lo que le ofrecemos a los pacientes.
hay una especialidad dentro de la medicina, es la emergentología. Hace unos años, por competencia notoria, es decir, aquellos que durante muchos años realizaron el trabajo de emergencia, recibieron el título de emergencista, ahora se estudia en la Universidad de la República y en universidades privadas, pero también pueden ser otras especialidades, por ejemplo, cardiólogos, intensivistas, anestesistas, pediatras. También son especialidades que contamos dentro de nuestros equipos porque lo que importa es como dentro de los médicos, al médico que le gusta la móvil, al médico que le gusta la emergencia, le gusta. Tiene un gusto por esta adrenalina, por la movilidad, por la calle, por estas situaciones totalmente atípicas y que no se dan en un ambiente controlado como es un sanatorio, se dan en la vía pública, en un parque, no sé, en lugares que son completamente diferentes, y entonces el profesional médico y también el enfermero y, por qué no, el chofer tienen que tener un gusto, o tienen un gusto por esto de lo emocionante que significa salvar una vida en un medio no del todo cómodo, porque no es para nada cómodo. Ventilar a un paciente o ponerle una vía a un paciente o ayudar a una persona en una situación de la vida común no es lo mismo que hacerla dentro del sanatorio, no es, donde es un ambiente mucho más controlado, donde tenés muchísimos más recursos. Es decir, las personas que se dedican a la emergencia tienen un gusto particular por esto.